continuamos con más información aquí en 21 Noticias. El Centro Cultural Universitario será sede del gran encuentro con el ajedrez educativo. Este es un evento que espera reunir a 4,000 personas. Pero para profundizar en este tema me acompaña el doctor Roberto Duque Roquero, quien es académico de la Facultad de Derecho y ex campeón de ajedrez de la misma facultad e integrante del comité encabezado por el rector Roy Richards. Bienvenido, buenos días, profesor. Buenos días, Daniela. Encantado de estar en tu espacio. El rector Enrique Graue es el que encabeza el comité y con mucho gusto de estar aquí para platicar de este evento de ajedrez que tenemos la semana que entra, que es de nivel mundial, ¿no? Estamos encantados de recibirlo y ¿quién pensara que un juego tiene tantos beneficios? No, bueno, el ajedrez, precisamente el enfoque que tiene este gran encuentro de ajedrez que vamos a tener en Ciudad Universitaria, ahí en el Centro Cultural, donde está la sala Nezahualcóyotl, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Toda esa zona va a estar destinada al ajedrez y el enfoque que tiene este gran encuentro es ajedrez educativo. ¿Esto qué quiere decir? El ajedrez, desde luego, pues es un juego que se puede practicar como pasatiempo, de manera lúdica, ¿no? O sea, para divertirse. Puede llegar a ser muy divertido el ajedrez, ¿no? Cuando se juegan partidas de ajedrez rápido, de ajedrez relámpago. En fin, hay distintas posibilidades, pero lo que estamos resaltando aquí son las habilidades que el ajedrez en cualquier persona puede desarrollar, ¿no? El ajedrez, pues esto está ampliamente demostrado, es una herramienta educativa muy eficaz, es una herramienta que ayuda a una mejor salud cognitiva, es decir, a que pues, el funcionamiento neuronal es como gimnasia de neuronas, Daniela, ¿no? Y entonces previene el deterioro cerebral, previene enfermedades como el Alzheimer, y para un estudiante pues es muy útil, muy importante la práctica del llamado juego ciencia, porque ayuda a varias cuestiones que se necesitan, ¿no? Para estudiar, como es la concentración, ayuda mucho a la capacidad de concentración, la memoria, la capacidad de resolución de problemas, la planeación, en fin, tiene una serie de grandes ventajas. Y es que eso es un juego que se me hace muy peculiar porque pocos lo son. Se utiliza ambos lados del hemisferio del cerebro. Sí, claro. Y las conexiones neuronales hacen que esté en forma, digamos, que esté muy bien el cerebro para todo. Y vamos a estar, además, vamos a estar en la universidad, el rector Enrique Graue y el doctor César Astudillo, que es el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria en mi universidad, en la UNAM, hicieron una alianza con la Fundación Kasparov, que precisamente Garry Kasparov, pues como sabemos, es el gran ex campeón mundial, fue durante 20 años el jugador número 1 del mundo, es una leyenda, y va a estar aquí en México. Garry Kasparov, Daniela, si hiciéramos el equivalente en el básquetbol, sería como el Michael Jordan, ¿no? Muy bien. Pero del ajedrez, es pues el mejor jugador de todos los tiempos, y lo vamos a tener aquí. Va a ser un programa muy interesante. El jueves de la semana que entra, el jueves 27, arrancamos en la sala Nezahualcóyotl, esta gran sala de conciertos de la universidad. Se presenta una película ajedrecística de Disney, que es la primicia, ¿no? la premier, como le llaman. Va a ser el estreno en México, va a ser un evento muy bueno, es para todas las edades. Y luego tenemos una conferencia, entre otras muchas cosas, de Garry Kasparov. Vienen los mejores jugadores de Latinoamérica, el campeón cubano, que es uno de los mejores jugadores del mundo, que es espectacular. Tenemos un torneo infantil el día sábado 29. En fin, está abierto para toda persona mínimamente interesada en jugar ajedrez, en desarrollarse en este juego tan interesante. Y pues a quien esté también interesado en que sus hijos empiecen a acercarse o a practicarlo, todos los principiantes están, y jugadores avanzados también hay torneos, en fin, está abierto para todos. No solamente sea un torneo, sino también charla, conferencia, como dice, se presenta una película, hay niños de 4 hasta los 14 años y se espera un aforo de 4,000 personas por día.
y presenciales. Pero aparte por internet, pues vamos a estar también con distintas actividades. Va a haber varios foros justamente de ajedrez educativo, vienen conferencistas de talla mundial, los que forman parte de la comunidad ajedrecística en México. Bueno, pues estamos muy contentos. Pues todos estos nombres son muy célebres, ¿no? Leoncho García es algo así como el mago Septién, aquel gran locutor de fútbol. Bueno, pues algo así para el ajedrez en Latinoamérica. Es un español extraordinario que viene. Miguel Illescas, otro figurón, también español. En fin, viene gente de todo el mundo y es un evento que realmente esperamos que contribuya a esta parte del ajedrez, insisto, como herramienta educativa. Y estos talleres, Daniela, que mencionas, entran a esa parte de lleno, ¿no? Todas estas habilidades, ¿no? De planificación, de capacidad de resolución de problemas, de correcto planteamiento de problemas, porque una partida de ajedrez puede sonar exagerado, la verdad es que no lo es. Abre pues todo un universo de jugadas, ¿no? Tras el primer par de jugadas pues hay 400 combinaciones, pero luego ya en la jugada, tras las dos primeras jugadas de ambos jugadores, esto se multiplica enormemente a varios cientos de miles, y luego después de 3 jugadas de cada jugador tenemos 120 millones de posiciones. En fin, es una locura. 120 millones. Pero después de 3 jugadas nada más. Wow. Entonces exponencialmente se va multiplicando. Por eso es un juego en donde no cae uno en la repetición de patrones, porque cada partida arroja cosas diferente, que uno nunca ha visto, aunque hasta los jugadores profesionales, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces esto hace que nos enfrentemos a nuevos problemas en cada partida de ajedrez. Muy bien, pues muchísimas gracias. Del 27 al 30 de octubre, un evento gratuito. Gracias por la información. Al contrario, Daniel, encantado de estar en tu espacio. Estaremos por ahí.